Estudios sociales para octavo grado. Continuamos con la unidad 4, semana 2. En esta ocasión vamos con el tema, la República de Weimar. Siempre nos vamos a ubicar después de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué le pasó a Alemania? Actividad 1, en paralelo en el documento 1. Documento 1. Vamos a leer de la forma más triste, así como pudo haber sido expresado. Recibimiento de los soldados alemanes después de la derrota de la Primera Guerra Mundial. Compatriotas, bienvenidos a la República de Alemania. Bienvenidos a la patria que tanto os ha echado de menos. Os recibimos con entusiasmo. El enemigo no ha podido con nosotros. Solo tras constatar la aplastante superioridad en efectivo y armamento del adversario, renunciamos a seguir combatiendo. Habéis impedido que los enemigos invadiesen nuestra patria. Habéis contenido la devastación y la destrucción de las tierras de labranza de la fábrica de Alemania. Respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué sentimientos transmite el documento 1, considerando que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial? Tristeza y optimismo. ¿Cuáles piensa que son los sentimientos de los soldados alemanes ante el resultado de la guerra? Recuerde que es un ejército. Podemos encontrar angustia, rencor, desilusión, celos, tristeza, etc. ¿Cómo se puede describir la situación de una población ante estas circunstancias? Quedan desanimadas, se ponen a criticar las estrategias de guerra, insultan a los participantes diciéndoles fracasados, son una burla para la población, etc. Actividad 2. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania cambió su forma de gobierno, de monarquía a república, o sea que de rey pasaron a un presidente, una asamblea legislativa. ¿Qué saben sobre estos tipos de organización política? La monarquía es una organización estatal en que la jefatura y representación suprema son ejercidas por una persona a título de rey o reina. Además de esto, el poder es heredado de padres a hijos. La república es una organización de Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos. Es comprendida por tres poderes, las cuales son el poder ejecutivo, liderado por el presidente y su ministro, una asamblea legislativa, en El Salvador regida por 60 diputados y un órgano judicial. Organiza un grupo de trabajo. Genera una lluvia de ideas a partir de las palabras monarquía y república. Monarquía. Gobierna un rey o reina. No existía la división de poderes. El reinado es heredado. Pueden tomar el nombre de imperio. Solo el rey aprueba las leyes. El soberano actúa como un foco de identidad. Contemplaban la esclavitud. Las mujeres no eran consideradas ciudadanas. En la república, división de poderes. Son elegidos por el pueblo sus gobernadores. El tiempo de gobierno no es estable. Las leyes son aprobadas por acuerdo de la Asamblea Legislativa y el presidente de la República. El órgano judicial es un mediador cuando el poder ejecutivo no se pone de acuerdo con el poder legislativo. Resuman la información en tres ideas principales. Monarquía. La soberanía la ejerce un rey o reina. La reina Victoria. El poder se logra por herencia. A ti fue heredero al trono de mi reinado. Solo los hombres eran considerados ciudadanos. Esta es la idea que podemos presentar de la monarquía. Mientras que en la república la soberanía la ejercen los tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial. El poder lo logran por que los ciudadanos lo deciden. Yo voto por Nachit, aunque no le guste. Todos son los ciudadanos, hombres y mujeres. Compartan con el resto de la clase las ideas principales. Establezca semejanza y diferencia a partir de las ideas de todos los equipos. Concluyan explicando las ventajas y desventajas de cada uno. O sea, vamos a agarrar todas las ventajas. En grupos, agarramos las ideas de otros grupos. Vamos a hacer algo parecido a un diagrama de Venn. Aquí colocan la suya y las de su contrario, las ideas diferentes. Y aquí en medio vamos a colocar las que son iguales. Así consiste la tarea. Continuamos. La República de Weimar. Leamos esto primero que encontramos en la web. ¿Qué fue la República de Weimar en Alemania? La denominación República de Weimar fue un régimen político surgido en Alemania como una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Fue en la ciudad de Weimar donde se reunió la Asamblea Nacional y se proclamó una nueva constitución. O sea, en otras palabras, dejaban un régimen ya monárquico y se iban a la República.
La República de Weimar fue el país que se estableció después del Imperio Alemán. Se desmoralizaba al perder la Primera Guerra Mundial. La causa en gran parte debido al Tratado de Versalles y las duras condiciones impuestas a Alemania. O sea, que Alemania tenía que pagarle a todos. Se le botó el muro a la vecina, tenía que írselo a levantar. Y no era solo un muro, eran varios. Vamos a lo que dice nuestro libro. La República de Weimar. Después de perder la Primera Guerra Mundial, Alemania se enfrentó a la reconstrucción del país, no solo en el sentido material. Alemania cambió su forma de gobierno, de ser un imperio pasó a la conformación de una república, y eso tradujo en cambio y rupturas de los esquemas políticos, económicos, sociales, culturales. Historiadores proponen estudiar este periodo de acuerdo con la siguiente periodización. Bueno, algo antes de pasar a esto, yo estaba leyendo que ahí en el decreto de Versalles se enjuició al juez, se le enjuició al rey, va. Me imagino que por incriminando sus crímenes de guerra, va. Que al extremo que Hitler recibe homenaje, va. Que era el abuelo, quizás, va. Historiadores proponen estudiar este periodo de acuerdo al siguiente periodo, va. La República de Weimar funcionó entre 1919 a 1933, antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, va. De 1919 a 1923, periodo de establecimiento por la República de Weimar. O sea, así se llamó un tiempo Alemania. Y que Weimar decía yo, no, es un tiempo que así se llamó Alemania. Pero no duró mucho, porque todo el mundo se le vino encima. El establecimiento de la República caracterizando por primeros esfuerzos democráticos materializados en elecciones parlamentarias, primera constitución e inestabilidad causada por los golpes de Estado, la economía frágil caracterizada por la hiperinflación, claro, que había todo caro, había más dinero y menos comida, que antecedía la guerra, pero que en el periodo posterior y aumentado a la derrota, incrementó considerablemente. Vamos de 1924 a 1929. ¿Qué pasó en la República de Weimar? Periodo de estabilidad relativa caracterizada por planes económicos para estabilizar la economía, así que salieron adelante. Y cumpliendo con la compensación del Tratado de Versalles. Mayor estabilidad política, aunque con desafíos considerables para las nuevas repúblicas. El auge de creatividad en diversas áreas de la vida cultural, social, de manera concreta de las artes. Incremento de las intenciones políticas y sociales entre la población. Ahora vamos de 1929 a 1933. Periodo de crisis política y social caracterizado por la crisis económica. Estaba pésima. De 1929 impactó considerablemente a Alemania, causando inestabilidad política. Habían grupos que no querían a los judíos. Ya vamos a llegar al tema judío. Incremento de grupos políticos radicales. En consecuencia, se acrecentaron las tensiones políticas y sociales. La aceptación del Tratado de Versalles. Es que dicen que este tratado fue el que generó la Segunda Guerra Mundial. Si toda la culpa le echaron a Alemania, que esta tenían que tomar represalias. ¿Cómo que soy culpable yo? Una de las principales acciones del primer gobierno electo de la República de Weimar fue la aceptación de los términos del Tratado de Versalles. Esto volvió que se lograran más enemigos, porque no tenían que haber aceptado eso. Los países vencedores respondieron a Alemania por la guerra e impusieron considerablemente reparaciones económicas por pagar a los países vencedores. Asimismo, Alemania perdió territorio y tuvo que restringir su ejército. Una de las consecuencias que está en el ámbito social fue la humillación. Así que no va a cargar con gran pena si le echaban la culpa de todo. Y guerra la provocaron todos, por eso se llama mundial, ¿no? Eso sería la guerra alemana, podemos así le habían puesto mejor, ¿va? Pero bueno, en la Constitución del Trabajo de Versalles para su país, las implicaciones políticas y económicas afectaron a la población y generaron descontento, pues si quieren estar contentos de le pagando a sus vecinos, y de casi de por vida, y la erradicación de algunos sectores políticos. Dentro de estos sectores se buscaba responsabilizar o culpar a un enemigo interno por las consecuencias de la guerra, y muchos de esos sentimientos se canalizó hacia la población judía. O sea que a los judíos le echaron la culpa de que Alemania hubiera perdido. Ya vamos a ver qué más se le imputaban a los pobres judíos. ¿Va? Sí, va. Filas de las personas esperando comida a Hannover, Alemania, 1918. Chica, ni siquiera una. No se parece a las personas que veo el día sábado. Sí que bastante. Aquí no son 250. Aquí
para no levantarse el día siguiente después de terminar de cocinar. Bueno, continuamos. La economía en la República de Weimar. Los primeros años de la nueva república fueron desafiantes, no solo por la reconstrucción de un país después de la guerra, sino que a ese desafío se le sumaban las compensaciones causadas por la guerra que Alemania había pagado a los países vencedores. Alemania ya tenía dificultades económicas en la guerra, o sea que la guerra le había causado una baja en la economía, ¿va? Llevando a una situación de inflación, ¿va? Que incluía el aumento de precios de bienes y servicios, que todo se puso caro y el dinero ya no valía, porque solo era papel. En el contexto de la República de Weimar, el gobierno imprimió mucho dinero, oiga, para afrontar la situación. O sea que no era la solución imprimir más dinero. Si no tiene respaldo, el dinero ya no vale. Si no vean en México cuántos millones gana y si viene a El Salvador se hace como $1, quizás. Pero solo todo la economía. Sin embargo, al circular mucho dinero, su valor disminuyó, oigan. Rápidamente, al no contar con respaldo a poco, se fue perdiendo la confianza en él. O sea que, ¿de qué sirve tener un montón de billetes si no tiene ningún valor? Finalmente, esta situación se acrecentó en 1922, cuando Alemania no pudo pagar las compensaciones económicas a los países vencedores. Documento 2. En respuesta, Francia y Bélgica, oigan, no quisieron, ay, Dios mío, ya, bueno, ya me estaba cayendo bien Francia, pero con esto, oigan, lo que dice que hizo Francia y Bélgica, ocuparon zonas industriales alemanas, o sea, que fueron a usurpar lugares. ¿Y quién quiere a la usurpadora? Nadie, ni la Estefanía, ni el Willy, ni, nadie quiere a los usurpadores. ¡La usurpadora! Y así estaba haciendo Francia, usurpando lugares que no le corresponden. Esta situación también ocasionó importantes revueltas por lo que el gobierno alemán dictaminó a los trabajadores una resistencia pasiva. O sea, que no tan violenta. A mi modo, protestemos, dijeron alemanes, ante la situación de que Francia y Bélgica estaban invadiendo una zona que no era de ellos. Y en cambio ellos continuaban recibiendo su sueldo. Un poquito de sueldo, pero ahí se aguantaban. Pero yo creí que eso lo habían tomado. Ya vamos a leer más adelante que dice que lo que hicieron Francia y Bélgica. Esto también, vamos a ver. Continuamos. Las compensaciones económicas a los aliados. En palabras del historiador de economía Theo Balderston, la compensación tendrían a ser un impuesto detraído a los ciudadanos alemanes por su propio gobierno, que actuaba en caso como recaudador en nombre de los aliados. Dicho impuesto, no obstante, carecía de legitimidad moral, pues sí, recaudar en nombre moral que suele acompañar a esta clase de exacciones. Tanto el gobierno como el pueblo de Alemania consideraban profundamente injusta la exigencia de los aliados. O sea, todo lo que estaban pidiendo, mira, me tenés que levantar el muro, tenés que ponerle techo. Yo quiero, digamos, que el suelo sea fino. Ay, no, no hay con solo que les den una casa suficiente. Va. La ocupación de las zonas industriales no fue pacífica. Oigan, la ocupación de las zonas industriales no fue pacífica. Se estima que muchos trabajadores fueron agredidos expulsando de la zona y se contabilizaron más de centenares de fallecidos. O sea, la revuelta provocó fallecidos, heridos, más agredidos que heridos. ¿Va? La decisión de los gobiernos fue imprimir más dinero para pagar a los trabajadores de las zonas ocupadas, lo que abonó a la hiperinflación. Ya estaban, había una inflación, pero la hiper es que estaba en lo más, hiper significa alto, tan bajito, ¿va? Si era hipoinflación, la inflación estaría bajita, pero aquí se hiper, que está alto. Y la crisis económica generalizaba para 1923. En apenas 4 años ya estaban en crisis. Las consecuencias de la hiperinflación se evidenciaron en el descontento de la población ante las acciones del gobierno, lo que provocó a su vez la erradicación de grupos extremistas. Odio, gente de odio. ¿Va? La crisis económica se tradujo en desconfianza en sistemas políticos. Vamos con la actividad 3 en equipo. Nos dice. Desarrollen la habilidad de empatía histórica. Para ello expliquen el impacto de la crisis económica en la población y en el ámbito político. Bueno, lo que podemos decir, vamos a explicar de todo lo que hemos leído. La Primera Guerra Mundial en sí dejó una crisis económica a los alemanes. Ante, ante eso, se decide cambiar de imperio a República de Weimar. La población se enfrenta a una crisis donde todo es caro, posee una inflación alarmante.
Para solventar pagos se imprime más dinero, que causa que este pierda su valor por no tener respaldo. O sea, solo es papel. Ante esto hubo más gravedad, pues al dictaminar que Alemania debía pagar a los países que vencieron, y al no poder hacerlo, Francia y Bélgica le usurparon su territorio industrial de forma violenta, causándoles heridas y muertes, lo que conlleva a no confiar en el sistema político implantado. Ya se comenzaba a desconfiar en la República de Weimar. Continúa. Entre 1924 y 1929, la República de Weimar experimentó una relativa estabilidad debido a medidas impulsadas por el Estado con el apoyo de especialistas estadounidenses. Ya metieron la mano a los gringos. Sí, pero vamos, seamos. Si es para bien, con gusto, vean. Sean bienvenidos, bienvenidos. Estas medidas en aspectos generales se basaron en la reducción de los pagos a los aliados, ¿va? Y en préstamos por parte de Estados Unidos al gobierno alemán. Recuerde que, como dijimos, creo que no se fue para estas clases, que para esa época ya Estados Unidos se había convertido en la primera potencia mundial económica. Su bolsa de valores estaba en Nueva York. El problema fue cuando quebró la bolsa de Nueva York. Ahí comenzaron a brincar. Bueno, creo que no nos vamos a tocar ese tema en esta ocasión, más solo a manera de idea. La cultura y la sociedad en la República de Weimar. En el ámbito cultural, los cambios se generaron de manera más lenta para el pueblo alemán. La República de Weimar significó una ruptura con el régimen imperial y la monarquía alemana, lo cual generó dos sentimientos paralelos en la sociedad. Por lo tanto, en los sectores más conservadores hubo recelo y ansiedad hacia los rápidos cambios que se decretaron con la nueva constitución. Por otro lado, el ambiente democrático que se abrió durante la República de Weimar permitió una libertad creativa y experimentación intelectual. Pues sí, ya, ya entre hombres y mujeres se convertía en pensamiento. Ya el pensamiento de la mujer ya comenzaba a valer, ¿va? O sea, recuerde que el mundo lo construimos tanto hombres como mujeres, no individuales. Los derechos de la mujer no, los derechos del ser humano, tanto hombre como mujer valemos tanto. Ninguno vale más que el otro. Porque si no existe el hombre, ¿cómo van a nacer más gente? Y si no existe la mujer, también ¿cómo van a nacer más gente? O sea, que uno depende del otro, ¿va? No es como las células solo dependen de ella misma, pero los seres humanos dependen de uno y el otro. Las mejoras en las condiciones económicas también favorecieron al ambiente social. Desde la Constitución, las mujeres mayores de 20 años lograron acceder a los espacios de participación política como el ejercicio de voto para las elecciones parlamentarias. Además, ya podían votar. También en estos años hubo una importante producción de periódicos, novelas y en general de material escrito que se beneficiaron de las garantías constitucionales de libre expresión. Asimismo, hubo un impulso considerable de las artes, entre las que destacaron las producciones cinematográficas, el teatro y las artes plásticas. Bueno, ya vamos mejorando. Ahora vamos ya vamos donde asustan más. Los judíos en la República de Weimar. Ahí viene lo más triste, que hasta la fecha todavía se sigue llorando. En este contexto, los judíos también fueron parte de la sociedad alemana durante la República de Weimar, según los datos del censo de 1925. La población judía era unos 500.000 personas y se devolvían en diferentes ámbitos políticos, sociales, culturales, económicos, documentos. Vamos al documento 3. Novio describe la ceremonia de su casamiento en la sinagoga liberal de 1924. Vamos a ver lo que dice. Así caminé en medio de una tormenta de nieve en la mañana del año nuevo, junto a la novia. Caminé entre los cientos de personas que llevaban a la sinagoga. En esta sinagoga liberal en la que desde mi bar misa me acostumbré a escuchar en alemán la oración por el reino. Había algunas personalidades judías alemanas muy importantes. Es que supuestamente el bar misa tenía que ser recitado en, en hebreo, ¿va? Pero aquí nos están diciendo que se está diciendo en alemán, así que estamos viendo dos culturas aquí, ya vamos a llegar a esa preguntita. Llegué desde en el frente de la batalla. Durante la Primera Guerra Mundial, en el día de la boda, la cantante Olga Eisner cantó en la sinagoga acompañada por un órgano de algunas plegarias y oraciones. Yo te amo de Beethoven. Wow. ¿Cuál será esa? No, no la han escuchado. Hasta el día de hoy no estoy seguro de si más o menos de la mitad de los invitados a mi boda eran judíos. Nadie imaginaba entonces el
1 de enero de 1924, que una década después serían expulsados de la sociedad tan buenos ciudadanos alemanes conforme a los artículos arios. Más información con Ana Frama y cómo fue que uno por uno se lo fueron llevando. Al final, Natalia Narrandi sí es algo triste, ¿vale? Dice que su mejor amiga la llegó a ver y la va viendo toda rara. Me dijeron que andaba de viaje, que estaba allí en la concentración de los campos judíos, dice Ana Frama. Y su amiga pensaba que estaba de viaje, pero la va viendo toda demacrada. Va. Si bien los judíos estaban involucrados en diferentes esferas de la República de Weimar, las acciones en su contra no disminuyeron y se reforzaban con las ideas de que la nueva república estaba dirigida por ellos, para su propio beneficio. Imagínense lo que estaban ocupando los judíos. Nos hicieron perder la guerra para ustedes dominar, es lo que se está diciendo. Una de las acciones antisemitistas, es decir, muestra de hostilidad y discriminación o prejuicio hasta los judíos y su cultura. Fue el asesinato de un político judío en 1924. Documento 4. Vamos a lo que dice el documento 4 sobre ese asesinato. El asesinato de Walter Raudenau. Walter Raudenau, una de las figuras políticas judías más influyentes de la República de Weimar, es asesinado por extremistas de derecha, grupos así como los que tuvimos aquí en El Salvador, la Sombra Negra, los Cuadrones de la Muerte, todo lo que no convenía le iban dando chicharrón. Rachel, que era presidente de la General Electric Corporation. ¡Wow! Hace poco estaba hablando de esta marca y esta era de las mejores marcas que hasta televisión. Me acuerdo cuando tenía este tipo de televisor, había televisión gratis en cable, no pagaba nada y ahí pasaba la línea gratis. Lo digo porque si buscábamos en otras marcas de televisor, no salía ningún canal. Era buena, estaba en General Electric, Corporación de Alemania. Desde 1915 se convirtió en ministro de Asuntos Exteriores de la República de Weimar en 1922. Como judío era odiado por los grupos de derecha, particularmente por su política de cumplimiento de los términos del Tratado de Versalles y su normación de relaciones con la Unión Soviética. Su asesinato es sintomático de la campaña antisemitista de la derecha que ocupaba a los judíos por la derrota Oigan lo que hacían estos grupos. Culpaban a los judíos por la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Bueno, ya he escuchado un poquito de versiones contra esto, pero mejor no lo digo porque va en contra de la clase. Cuando hablemos en contra de los judíos, tal vez hablemos de... Porque dicen que sí, algo he escuchado eso, que algunos daban ideas al enemigo, como cuál. Dicen que, decían, para mejorar los campos, sembremos, no sé, sembremos los lugares, algo así he escuchado. Y vamos a funcionar bien, ¿sí? Comenzaron a trabajar con el sistema que un judío daba. Y el problema fue que cuando este judío se enojó contra ese grupo, pero no estoy muy seguro, que por lo mejor no nos metamos en rollo, pero según dicen, cuando le dijo al enemigo, mire, ataquen estos lugares donde están estas siembras, unas siembras, y ahí están los campos de concentración. Algo así más o menos he escuchado la versión, ¿va? Pero una persona que lo dijo ya falleció y no la podemos interrogar para ver si es cierta su versión, ¿va? De que los judíos sí tuvieron un poquito de culpa, pero bueno, pero eso lo podemos tratar en un tema cuando estemos incriminando a los judíos. No, ahorita los estamos defendiendo. En el aspecto social y cultural se evidencia la división dentro de la Alemania. La República de Weimar no se consolidó como un ente político de unidad nacional o identitaria, sino que acrecentó las diferencias entre las distintas posturas políticas. En este contexto surgieron figuras de movimientos extremistas que poco a poco fueron ganando adeptos. El odio a los judíos. La crisis económica de 1929, causada por la caída de la bolsa de valores en Nueva York, afectó directamente la economía alemana. El gobierno se vio afectado y los ciudadanos cuestionaban la capacidad del Estado para resolver los problemas económicos. El fin de la República de Weimar no fracasó. Se caracterizó por el aumento popular de grupos extremistas, como el nacionalismo, que al inicio de la República contaba con pocos seguidores, pero para finales de la década de 1920 y a principios de 1930
1930 contaba con cifras considerables, además de un discurso atractivo. Este grupo se caracterizó por un rechazo contundente hacia la población judía, no a los judíos. ¿Va? Todo lo que era judío era odiado, comenzando con la idea del infierno. Si alguien creía en el infierno, se le daba chicharrón. ¿Va? En las elecciones de 1932, los nazis, liderados por Adolfo Hitler, ganaron la mayoría en el Parlamento. Y posteriormente el presidente Hindenburg nombró como canciller a Hitler, ¡ay, este verdugo! Esta acción fue el fin de la República de Weimar. O sea que Hitler prácticamente dijo no a la República, sí a la Alemania. Actividad 4. Se dio una habilidad de empatía para ellos resuelvan. Vamos a resolver estas dos preguntas. Primera pregunta. ¿Qué elementos culturales sobre la identidad alemana y la identidad judía se destacan en el testimonio? Como les dije, la cultura alemana se destaca en que todo lo que se hace en su idioma común. Porque, como dice, me acostumbré a escuchar en alemán la oración por el reino. Porque según dicen, las oraciones, si son judías, tienen que ser leídas en hebreo o arameo. Pero dice que en alemán. También eso pasa porque además demás culturas también tuvieran en su idioma las oraciones. Las culturas judías se expresa con el asistir a una sinagoga. ¿Qué factores contribuyen al incremento de las acciones contra la población judía durante la República de Weimar? El aumento en popularidad de grupos extremistas como el nacionalismo. Este grupo se caracterizó por un rechazo contundente hacia la población judía. O sea, que todo lo que fuera judía, fuera. O sea, a ellos como les dije, le echaban la culpa de haber perdido la guerra, ellos le dieron idea a los enemigos para vencernos, así que no los queremos. Así como vemos cuando alguien llega a Estados Unidos, por ser latino, a veces es rechazado, discriminado. Para una idea, pero hoy los latinos están en la cima. Continuamos. Consolidación. Actividad 5. Empare. Completen la tabla con los siguientes desafíos y oportunidades que identifican en el contexto de la República de Weimar en el económico, lo social y lo político. Vamos a ver aspecto económico. Vamos a ver los desafíos. Mejorar el déficit económico que les dejó la guerra, pues estaban en quiebra, y pagar a los países que los vencieron en la guerra. Oportunidad. Disminuir la crisis económica a través de préstamos otorgados por Estados Unidos. Así puedes pagar también. Aspectos sociales y culturales. Desafío. Que la población aceptara los cambios que establece una república en el sistema de vida. Uno de ellos es la participación de la mujer en la política. Aquí la oportunidad sería que con esos cambios culturales surjan nuevas ideologías de pensamiento en la población. Aspecto político. La integración de una nueva constitución por el cambio de imperio a república. ¿Cuál sería la oportunidad? Lograr un cambio que dictamine la nueva constitución, una nueva regla, tal vez así funcionamos mejor. Actividad 6. En equipo. Nos dice, responde debatan sobre la siguiente pregunta. ¿Qué influencia tuvo el Tratado de Versalles en la conformación de la República de Weimar? Esta respuesta no mucho lo encontré, pero más o menos da a entender esta idea. Según dicen que a su último rey lo enjuiciaron, o sea, como dando a entender que y el rey estaba culpado de crímenes de guerra, según entendí, pero no lo decapitaron como el que le pasó al rey el último rey de Francia, que murió decapitado. No, solo creo que lo exiliaron. Va, va. ¿Qué influencia tuvo el Tratado de Versalles en la Convención de la República de Weimar? En que demostró al Imperio Alemán que su sistema de gobierno estaba en un fracaso, por sus ideologías haciéndole ver que debían de proclamar un nuevo tipo de gobierno. O sea, que mi modo, adiós, adiós monarquía y hola república. Va. Así que vino la República de Weimar. ¿Cómo impactó a la crisis económica y política en la vida de los alemanes durante la República? En lo económico, el impacto fue encarecimiento de los productos y a los trabajos no se les pudiera pagar salario. Ya más papeles caros, pero eso no tenía. Hizo que no valiera el dinero. La crisis política fue
fue cargar con lo dictaminado en Versalles y el surgimiento de un grupo extremista que culparon a los judíos de depender de la guerra. O sea que con esos problemas políticos tuvieron que cargar, ¿va? Que ellos tenían la culpa de la guerra aquellos empacharan a los judíos que por ellos habían perdido, ¿va? Siguiente pregunta. ¿Cómo afectó el surgimiento y el crecimiento de grupos extremistas al gobierno de la República de Weimar? En que ellos fomentaban las ideas malintencionadas como en que los judíos eran culpables de que perdieran la guerra, dando estrategias al enemigo para poder vencerla y así poder formar una república para ellos. Algo más que podemos agregar que los judíos dicen que son inteligentes. Aún dicen que parece que el señor Albert Einstein era judío, dicen, men. ¿Hasta dónde llega la inteligencia de ellos? Va? Una inteligencia proporcionada por de lo más alto. Va. Ahora nos dicen, redacten una conclusión de lo estudiado en la que expliquen las características de la República de Weimar. Surge en contexto ante el fracaso de un imperio monárquico, una manera política distinta para que la nación siga adelante bajo una nueva ideología, determinada por todos los ciudadanos, tanto por hombres como por mujeres. Y aquí tenemos lo que le pasó adiós monarquía o la democracia. La república dándole su patadota a la monarquía. Adiós rey. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones. Si les gustó, por favor, regálanos un like como apoyo a este su canal.